político electoral de este país, el doctor José Waldenberg, a quien usted bien conoce. Pepe, ¿cómo estás? Me da mucho gusto saludarte. Igualmente, Enrique, muchas gracias a ti. Es un gusto estar contigo, con tu auditorio. Muchas gracias, doctor. Te agradezco con el afecto de muchos años que me tomes la llamada. Gracias, doctor. Te preguntaría de entrada, Pepe, ¿cuál es tu opinión de lo que se vivió ayer, no solamente en la capital, sino en un centenar de ciudades del país? Sí, dices bien, hubo concentraciones en más de 100 ciudades, es más, no solamente del país, sino también algunas concentraciones en embajadas y consulados mexicanos en el exterior. Y bueno, pues se trata de la manifestación de miles y miles de voluntades que ven con preocupación la aprobación de las reformas electorales, que en buena medida pues vulneran la autonomía y las posibilidades de trabajo eficiente del Instituto Nacional Electoral, entre otras cosas. Y bueno, todos sabemos que esas modificaciones fueron aprobadas por el Congreso, falta que se publiquen en el Diario Oficial y seguramente van a desatar una catarata de impugnaciones ante la Corte, ante el Tribunal Electoral, en tribunales ordinarios, porque pues desfigura mucho de lo que se ha construido en los últimos años. Doctor, ¿qué impacto real, no mediático, no, qué impacto real en términos de la vida jurídico-electoral pudiera tener la concentración de ayer? Bueno, yo lo entiendo como una especie de clamor de que en los últimos años, pues miles y miles y miles de ciudadanos mexicanos hemos valorado lo que se ha construido en términos electorales. Hay que recordar que durante muchas décadas, pues México tuvo unas elecciones rituales, siempre se cumplieron, pero realmente unas elecciones sin competencia, donde ganadores y perdedores estaban predeterminados. Y fue a fines de los 70s, principios de los 80s, cuando esa realidad empezó a cambiar. Un pluralismo vivo, asentado en la sociedad, pues estuvo luchando por reglas e instituciones que dieran garantías de imparcialidad y de equidad en la contienda electoral. Y 8 reformas sucesivas lograron construir precisamente un sistema electoral pues que da garantías de que el voto se respete y de que finalmente pues sean los ciudadanos los que decidan quién debe gobernar y cómo, en qué proporción deben estar representadas las corrientes políticas en el legislativo. Todo eso que se dice rápido, insisto, requirió de 8 reformas y las últimas 4 de ellas se buscó y se logró el consenso. ¿Qué quiere decir eso? Que se buscó que todas las fuerzas políticas estuvieran de acuerdo con la regla, porque de eso se trata, de una competencia. Y lo más importante es que si va a haber competencia, los competidores estén de acuerdo pues con las normas. Esta es la primera de este último tramo, que se puede fechar a partir de 1994, que se hace de manera unilateral, sin consultas, sin debate, sin análisis y incluso procesando las iniciativas de una manera bastante anómala. Hay que recordar que en el caso de la Cámara de Diputados, la iniciativa de reforma de nada más que de 6 leyes llegó a mediodía y en la noche ya la estaban aprobando porque hicieron una dispensa de trámite. Estoy convencido que muchos de los legisladores que votaron no sabían ni lo que estaban votando. Hay una, dirías tú, Pepe, hay una presión después de esta concentración ciudadana al Poder Judicial, a la Suprema Corte. Bueno, digamos una presión legítima. ¿Sí? Lo que ayer demandaron los que nos reunimos ahí en el Zócalo, creo que lo dijo con mucha claridad el exministro Cosío. Vamos a la Corte porque confiamos en la Corte y es el último eslabón de la cadena que puede garantizar pues que México no dé pasos atrás en su democracia y en sus procesos electorales, dado que la reforma viola diferentes preceptos constitucionales y dado que la reforma no siguió el procedimiento legislativo aprobado, pues es probable que la Corte la declare inconstitucional esas reformas. Y eso es lo que ayer
demandaron o pidieron o solicitaron, como se quiera decir, pues esos miles y miles y miles de mexicanos a la Corte. Pepe, regálame dos respuestas más. ¿Esta sociedad que viste ayer es una sociedad distinta a la que te tocó a ti como presidente del IFE? Mira, es una sociedad que está marcada por enormes desigualdades, es una sociedad donde palpitan diferentes intereses, puntos de vista, ideologías, yo diría incluso sensibilidades. Esa sociedad pues es la que todos conocemos, y precisamente creo que a estas alturas ya sabemos o deberíamos saber que esa sociedad diversa no cabe ni quiere hacerlo bajo el manto de un solo partido, de una sola ideología, de una sola voz. Es decir, esa sociedad plural es la que busca y encuentra y forja diferentes referentes políticos, y precisamente en democracia de lo que se trata es que esa diversidad pues pueda convivir y pueda competir de manera civilizada y pacífica, y eso es lo que ofrecen las elecciones. Claro, cuando las elecciones son imparciales, equitativas, transparentes y sobre todo cuando se respeta la voluntad popular. Es decir, en la diversidad de opinión encontrar puntos de coincidencia, ¿no? Claro, digamos, las diferencias son totalmente legítimas, pero para que éstas se reproduzcan de una manera armónica, pues es necesario tener un basamento común. Ese basamento común en nuestro caso es la Constitución, y por eso toda aquella reforma que se aleje de la letra y el espíritu de la Constitución, pues puede ser impugnada ante la Suprema Corte. Te pregunto por último, doctor, participaste en la pasada concentración, hiciste uso de la palabra ahí en el monumento a la Revolución Mexicana, y al día siguiente fueron descalificados. Tú también fuiste descalificado, y hoy en la mañanera pues fueron no solamente descalificados quienes hablaron, sino quienes participaron. Se habla del apoyo a los oligarcas. A ver, ¿cómo miras esta descalificación de parte del Ejecutivo? Pues es muy triste que el presidente de la República, que debería ser el presidente de todos, no entienda que legítimamente en la sociedad mexicana hay diferentes voces, y querer alinear a esta sociedad plural en dos bandos, conmigo o contra mí, y que todos aquellos que tengan opiniones distintas inmediatamente sean descalificados, en nada ayuda a tener un espacio público y un ambiente precisamente para la convivencia. Creo que las descalificaciones del presidente, además, por ser tan reiterativas, tan adjetivadas, tan poco argumentadas, cada vez tienen un impacto menor. El presidente ha descalificado académicos, ha descalificado periodistas, asociaciones civiles, periódicos, partidos, otros poderes constitucionales, a los órganos autónomos del Estado. Bueno, a veces da la impresión que cree que hay una sola voz autorizada para expresarse, y que es la de él. Es algo pues realmente triste, pero además preocupante, porque insisto, este México, el que todos conocemos, es un México que no cabe bajo un solo manto partidista. Pues ahí está, usted lo conoce, el doctor José Walden. Pepe, siempre con enorme gusto, afecto y reconocimiento por tu trabajo como académico y como funcionario de aquel histórico Instituto Federal Electoral. Gracias por tomarme la llamada. Gracias a ti, Enrique, te mando un abrazo y un saludo a tu auditorio. Muchas gracias. El doctor José Waldenberg. 2:44, regresamos.